¿Qué tal, queridos amigos? Las cosas no cambian en México, ni van a cambiar de la noche a la mañana. Ya recorriendo este mes de agosto, que representa nada menos que el mes número 45 de los 70 que nos va a gobernar el señor López Obrador, cuando mucho, es decir, en caso de que no se rompan las condiciones constitucionales y pretenda aplastar a sus corcholatas, quemarlas para que solicite una prórroga que sería totalmente inconstitucional. No reelección, porque suena terriblemente mal para los mexicanos, pero sí una prórroga. Y yo creo que por ahí andan las cosas en el seno del gobierno de López Obrador y por eso hay cada vez mayores presiones contra él, sobre todo por el hecho de que no es imposible mirar el esfuerzo por militarizar el país. Esto es algo que se ha venido diciendo continuamente, pero que pocas veces hemos tenido la atención precisa para observarlo. La militarización del país es cada vez más creciente. Es increíble que la Secretaría de la Defensa Nacional pues tenga ya funciones para administrar el Tren Maya que está en veremos, la refinería de Dos Bocas que está en veremos, que ya se apoderó de las aduanas, ha sacado a los aduaneros a la calle, que ya tiene el control prácticamente de muchos de los principales organismos gubernamentales. ¿A cambio de qué? A cambio de que tenga AMLO uno de los peores gabinetes de la historia. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? Olga Sánchez Cordero. ¿Qué ha hecho el señor Adán Augusto López Hernández en gobernación? Por Dios. 3 o más secretarios de Hacienda. Fíjense ustedes, bueno, han sido 3 exactamente. Empezó con Carlos Manuel Ursúa, que era un hombre pues, que tenía capacidad. Luego continuó con Arturo Herrera González, que pues ahora está en el Banco de México en una situación ambigua porque no es gobernador, pero está ahí como una especie de vigilante extraordinario o operador extraordinario. Y por supuesto, pues Rogelio Ramírez de la O, que comenzó su función en un momento delicado de la vida nacional porque la economía bajó a menos 14%, lo cual es algo increíble. Se hundió la economía de México y ahora pues empiezan a decir que va rescatando puntos, que si subió 1,4% y tal y cual, pero es que sigue siendo una falacia porque la economía sigue hundida. Y si llegase a producirse la esperada recesión, la esperada para desgracia del mundo, en los Estados Unidos y en Europa, o en la Unión Europea, la situación de nuestra economía va a ser peor. Pero todo esto, si sigo hablando, por ejemplo, de la inutilidad de la señora Rocío Nale, que entrega una refinería que no funciona, que no produce barriles, o de Tatiana Cloutier, que avergonzaría a su padre allá por sus malabares en la Secretaría de Economía, siendo que no tiene la capacidad, ni las facultades, ni las funciones como para ejercer tal cargo. ¿O qué les parece Víctor Villalobos? ¿Se acuerdan de él? Es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Nadie lo conoce, nadie sabe de qué pie cojea. Y así podemos hablar de don Jorge Arganis, el anciano que llegó a sustituir a Javier Jiménez Espiriú después del drama de los socavones, que nunca se resolvió y que el señor Arganis pues simple y sencillamente pegó la espalda a la pared y dijo, entre otras cosas, que pues ya no parece que tenga utilidad la Secretaría, dado que la Secretaría de la Defensa Nacional es la que está
actuando, haciendo obras. Pues bien, más allá del gabinete, no quiero seguir repitiendo nombres que nadie conoce, más allá del gabinete, siguen sucediendo las tragedias que marcaron el pasado. Por ejemplo, ayer en Coahuila, 10 mineros quedaron atrapados en una mina de carbón. No hablo de muertes todavía, esperemos que no las haya, pero me recordó mucho a lo sucedido en Pasta de Conchos. Ah, y para Napito Gómez Urrutia, al que por sus tompiates el señor López Obrador designó candidato a senador y es senador de la República, cuando tiene muchas denuncias en su contra que quedaron congeladas de una forma bastante vil. Pues este señor dijo que pues los mineros de la mina esta que se colapsó por inundaciones de agua, pues resulta que pues no son sindicalistas y que pues nada más él invitaba a que se investigara el caso porque es muy extraño que no fueran sindicalistas. Esto es lo que le preocupa a Napito Gómez Urrutia. Nada más eso. No que estén en peligro, no que hayan sido sepultados en las minas, no que no los hayan rescatado todavía a tiempo. Ahí están, como muestra terrible de lo mal que nos está gobernando. ¿Y qué me cuentan de lo que dice el periódico hoy en el sentido de que el Universal lo dice, de que hay senadores de élite, había que ver quiénes son los senadores de élite, ya se los pueden imaginar, ¿no? Es bastante obvio. Pues ganan casi 1 millón de pesos. Así de fácil. 1 millón de pesos. Mucho más, casi 10 veces o 8 veces el salario presidencial. 8 veces, ¿no? Para no caer en errores de que les dije que eran 10, pero en realidad eran 8, no. 8 veces el salario presidencial. Y esto pues demuestra hasta dónde llega la falacia y la hipocresía de la TTTT, que oculta las verdaderas nóminas y oculta, por supuesto, todo lo ignominioso que existe en un país en el que desgraciadamente siguen ocurriendo actos de salvajismo brutal. ¿Qué les cuento? Lo de Veracruz, en donde se ha demostrado que el crimen organizado llega al grado de marcar a hierro, como si se tratara de ganado, a los migrantes. Lo de Puebla, en donde por casualidad lograron rescatar el Instituto Nacional de Inmigración, dijeron, pero llegaron otros elementos ahí para rescatar a 106 hacinados migrantes que estaban asfixiándose en la ruta hacia los Estados Unidos. Y esto después de la tragedia de San Antonio, no lo olvidemos, en donde murieron cientos de mexicanos, entre ellos muchos mexicanos, también había centroamericanos, en San Antonio, Texas. Hacinamiento brutal el que llevaban ahí. Y no prosperó ninguna protesta. Al contrario, estamos viendo que sigue el tema de la emigración cada vez más tenebroso, cada vez más difícil, cada vez con más muertes, cada vez con más dolor. Porque no se dice que los migrantes mexicanos y centroamericanos son usados muchas veces en las minas de Cocula y de Iguala, en donde se extrae oro para las empresas canadienses. No se dice que con ellos hay un camuflaje para llevar entre los minerales preciosos cocaína y fentanilo, las drogas que son más solicitadas ahora en los Estados Unidos, sobre todo el fentanilo, que está desplazando la cocaína poco a poco. Pero allí
hay laboratorios montados junto a las minas para que puedan extraer también todo lo que necesiten o bien producir en el agro, escondidas por las rocas y demás, toda la coca, la planta de coca que se requiere para refinar la cocaína. Fíjense, la refinación de cocaína sí que tiene éxito, no como la refinación de gasolina, que es un verdadero fracaso, por cuanto a que no se le pudo elevar el grado de producción de las refinerías que ya existían en México y que están trabajando al 30 o al 40% de su capacidad. Hubiera bastado con aumentar la capacidad de estas minas un 20%, como lo he dicho en otras ocasiones, para que no hubiera habido necesidad de construir y gastar los miles de millones de dólares que nos ha costado Dos Bocas en Paraíso Tabasco, o los 600 millones de dólares con los que se rescató, mejor dicho, a la Shell, que estaba quebrando en Deer Park, Texas. Y ahora esa gasolina de Deer Park ya la comprometió Andrés Manuel López Obrador al señor de la Casa Blanca, Joe Biden, para que a través de gasoductos que construyan ambos países puedan surtir gasolina a las principales ciudades del sur de los Estados Unidos, no del norte de México ni del resto de México. Deer Park prácticamente ya se convirtió en una especie de filial de las grandes empresas norteamericanas. Y esto es una traición, presidente. Me río porque ya su grado de hipocresía, de cinismo, de manipulación, no tienen paralelo en la historia del país. Ayer hacía una reflexión. Usted va a salir del gobierno, tarde o temprano, aunque quiera prorrogar su mandato, no va a lograrlo. Ya hay demasiadas fuerzas políticas y militares que no le permitirían a usted llegar al grado de prorrogar su mandato, mucho menos las corcholatas a las que usted humilla y que cada día le guardan más rencor por las humillaciones que usted les infringe, incluso a Claudia Sheinbaum, quien también es corcholata. Aún en el supuesto caso de que Morena no encontrara un líder de oposición lo suficientemente fuerte, que no lo tiene, desgraciadamente, las barajas que están a la vista son bastante pobres, por decirlo de alguna manera, y aún en el caso, repito, de que Morena ganara las elecciones de 2024 y empezara arrebatando triunfos en el Estado de México y en Coahuila, a lo mejor sucede al revés de lo que pasó en el 2017, que por proteger a López Obrador y no mostrar a una Morena rijosa, se dejó sola a Delfina Gómez, a la que luego se compensó con la Secretaría de Educación Pública y ahora va otra vez en busca de la gubernatura del Estado de México, pero ahí puede ser al revés. Ahora resultaría que si Morena gana o no le van a reconocer y si Morena pierde, pues van a querer imponer a Morena. O sea, ya todo es al revés de lo que vivimos en el pasado, se está convirtiendo exactamente en lo contrario en estos días. Y por eso el pleito brutal frontal contra Peña Nieto, al que se había guardado la impunidad necesaria, pues honrando ese pacto que hubo entre el presidente Peña Nieto y el entrante, el que entró en 2018, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues así están las cosas en este país. Me dicen que la gente ya se aburrió de oír hablar de las cosas que hace López Obrador. Pero tienen que despertar. ¡Hey! Ya es otro día. ¡Despierten! Porque es necesario empezar a analizar la gravedad de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Ya dejémonos de hablar, si quieren, de la recurrencia de la violencia. Vamos a darle ese privilegio a los delincuentes, siguiendo la ruta que nos señala López Obrador. Pero el país, señores, está en un
estado de desastre absoluto. No vamos a poder recuperarnos al corto ni al mediano plazo. Y les digo una cosa, a partir del 1 de octubre de 2024, muchos de los periodistas que hemos sido amenazados, agredidos, afrentados, descalificados, vamos a seguir de pie. Y entonces se la vamos a cobrar, Andrés. Y se la vamos a cobrar en serio. Porque los periodistas no vamos a olvidar las afrentas y usted ya no va a tener poder alguno. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.